si no me equivoco, pues está en tercero, ya, cuarto lugar. Ya, el primero, como entenderán, ahí está el arándano, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a tratar sobre la propagación de palto en vivero. Y cabe señalar que es muy importante, ¿no? Eh, las técnicas de manejo profesional en la propagación de palto en vivero, ya que eh, de este manejo profesional va a depender el futuro de la calidad de lo que es la productividad de cada planta que se va a obtener a través de la propagación. Ya, por lo tanto, es un tema muy importante. A ver, por otro lado, cabe señalar que nuestro curso va a durar aproximadamente, ¿ya? Va a durar aproximadamente 1 hora y media, ¿ya? Así es, ¿ok? Entonces, ahora sí, pasemos a conocer nuestro temario. Bueno, empezaremos nuestro curso con lo que es la selección de material genético, ¿ya? De hecho, una selección adecuada. Luego pasaremos a lo que es la producción y manejo de patrones, que también es muy importante. Ya también después de ello conoceremos las técnicas de injerto en palto y después pasaremos pues a conocer sustratos y nutrición en vivero. ¿Ya? De hecho, vamos a ver el sustrato, la formulación más común. De la misma manera también conoceremos sobre el control fitosanitario en vivero. ¿Ya? Después viene lo que es el manejo ambiental en vivero, que también es muy importantísimo el manejo adecuado del ambiente, ¿no? En este caso, del vivero, ¿no? Porque esta condiciones del vivero que comúnmente pues se propaga en vivero. Y estaríamos cerrando nuestro curso con lo que es el acondicionamiento y endurecimiento de plantones, ya para que salga pues ¿no? Al campo definitivo. Eso es, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos, ¿no? Temas que vamos a abordar. Ahora pasemos a la introducción de una vez por todas, ¿ok? Muy bien, pero antes de iniciar, por favor, me comentan al chat, ya me comentan al chat todos, si logran escucharme el audio, ya, y como también me firman si logran visualizar la pantalla, por favor, ya. Me- A ver, Gualberto, Wilfredo, bien, buenísimo, muchas gracias. Entonces, si logran visualizar, también logran escucharme el audio. Entonces, ahora sí, sin más que decir, empecemos por la introducción. Ahí como podemos visualizar en nuestra fotografía, pues, ¿no? Vemos las semillas, ¿no? El proceso de propagación, que de hecho es nuestro tema que vamos a desarrollar, ¿ya? E incluso la elección, ¿no? De las semillas para obtener el patrón es muy importantísimo, ¿ya? Muy bien, entonces veamos. Cabe señalar que lo que es la propagación de palto en vivero, de hecho, como entenderán, pues es un proceso clave para obtener plantas sanas, vigorosas y productivas. Por otro lado, también cabe señalar que de hecho, pues requiere técnicas especializadas, ¿no? Que garanticen la calidad genética y fitosanitaria, así como un manejo profesional del sustrato, riego, manejo adecuado de nutrición y control de plagas y enfermedades, que es muy importante. Entonces, nosotros al implementar estas prácticas que acabo de mencionar, de hecho, ¿no? Vamos a asegurar el éxito en el futuro, ¿no? En la futura instalación del cultivo, ya en campo definitivo. Así es, ¿ya? Ok. Entonces, eso es más o menos, ¿no? El resumen de todo el curso que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos la introducción. Ahora pasemos ya de una vez por todas a desarrollar nuestro primer temario. Entonces, de hecho, como pueden visualizar, el primer temario, ¿no? Es la selección de material genético para la propagación del cultivo de palto, ¿no? Para propagar. Entonces, primero, eh, en cuanto a lo que es la selección del material genético, es muy importante definir el objetivo y las restricciones del predio. ¿Ya?
muy importantísimo. O sea, definimos el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero? De hecho, vamos a propagar, ¿no? Pero ¿qué variedad? ¿No es cierto? Si es para instalar en nuestro campo, o si es para vender, o sea, eso tenemos que tenerlo claro como primer lugar. ¿Ya? Y las restricciones del predio, como por ejemplo, pues podemos tener restricciones, ¿no? De los primeros servicios, entre otras, que es muy importante. Por ejemplo, el tema de, este, ¿no? Tema de tránsito también, que es muy importante, ¿no? Para transportar el acceso más que todo, ¿no? Entonces, veamos cuáles son. Entonces, primero, tenemos que considerar lo que es el clima. ¿Por qué? Porque como entenderán, el cultivo de palto, o sea, necesita ¿no? un clima templado. Por lo tanto, pues es susceptible al descenso de temperatura. O sea, vamos a tener, o siempre, ¿no? Por defecto, siempre se ha tenido el riesgo de heladas. Es susceptible al descenso de temperatura o susceptible a la helada. ¿Ya? Entonces, eso como primer punto tenemos que considerar ya como primer punto. Ahora, ya saben eso porque por defecto, ¿no? Por la misma naturaleza del cultivo, que de hecho necesitas unas templadas o cálidas, entonces se cultiva normalmente pues en zonas subtropicales y tropicales, ¿ya? Eso es muy importantísimo, ¿ya? Por otro lado, también tenemos que considerar lo que es la oscilación térmica, ¿ya? Oscilación térmica. ¿Por qué? Porque también va a jugar un papel importante en cuanto a lo que es eh, ¿no? Lo que es la iluminación, en la temperatura, todo ello, que es muy importantísimo lo que es la oscilación térmica, especialmente la temperatura. Ya, entonces, también vamos a conocer, ¿no? Cuál es la temperatura adecuada, el rango, ¿no? Todo ello. Solamente aquí estamos viendo, ¿no? La selección genética, ¿no? Del material y tener claro los objetivos y las restricciones del predio. Eso es lo que estamos viendo. Así que no se preocupen, ya que vamos a ver cuál es la temperatura adecuada para la propagación del cultivo de palta. ¿Ya? Y por otro lado, también el viento. También hay que considerar porque, ¿no? Si de repente tenemos fuertes vientos y como entenderán, como vamos a trabajar a base de injerto, puede dañar a las plantas, ya puede quebrarse, entre otras. Entonces, si tenemos un viento mayor a, ¿no? de 25 a 30 kilómetros por hora, entonces es fuerte. De hecho, los vientos son eventuales, no siempre, pero de todas maneras tenemos que tenerlo, ¿no? Considerado, ¿ya? Y así tomar ya medidas preventivas, ¿no? Porque cuando ya ocurre recién, no vamos a ahí al tanto, ¿no? Sino ya tenemos que prevenir desde ya. Ya se tiene que prevenir desde ya para, ¿no? Como vuelvo a decir, para no tener daños en la planta. Ya, por ejemplo, ahí está el tema de cortavientos, entre otras. También vamos a hablar de lo que es la altitud, que es muy importante. Ya, la altitud también es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, pues, la altitud, ¿no es cierto? También prácticamente define pues la temperatura, más que todo, ¿no? La temperatura va en relación. Cuando más la altitud es más elevado, digamos, de hecho también la temperatura va bajando. De hecho, a ver, en la sierra más alta de día, o sea, podemos llegar a altas temperaturas, pero de noche, en horas frías, prácticamente baja bastante la temperatura. Entonces, ahí juega un papel importantísimo lo que es la altitud, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien, vayamos, ¿ya? Ahora pasemos a lo que es el suelo y agua. En cuanto al suelo y agua, de hecho, ahí está el drenaje, que es muy importantísimo para evitar el encharcamiento. Ya también está la textura, ¿no? Textura, de hecho, tiene que ser un franco arenoso, aunque no necesariamente como
entenderán, pues vamos a trabajar con sustrato. Ya también tenemos que considerar el nivel de pH, que también en su momento vamos a ver cuál es el nivel de pH. ¿Ya? Y la caliza activa, que también muy importante, y la profundidad efectiva. Todo ello tenemos que considerar en suelo agua. Ya también lo que es la salinidad o que es entre paréntesis lo que es la conductividad eléctrica. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien, ahora pasemos a lo que es la ¿no? Revisión biótica. De hecho, ya tiene que ver ya con lo que son los patógenos. Por ejemplo, ahí tenemos Pneumoni, también tenemos patos, también hablar de problemas de lo que es el virus o viroide del mancha solar del palto. Ya, eso también muy lo que es la selección del material. Así es. Por otro lado, por otro lado, vemos lo que es el mercado, que también es muy importante. Ahí está, por ejemplo, ¿no? La ventana de cosecha, que es el calibre, bueno, eso es de porcentaje de material acá, vida de post cosecha. Pero, ¿para qué estamos hablando de esto? Para la selección del material genético. Eso, o sea, no es que el señor está hablando ya de la cosecha, no. De hecho, para elegir material genético, viene pues de la, ¿no? De la cosecha, o sea, hay que cosechar, ¿no es cierto? Ya con ese objetivo, ¿no? Se produce ya para cosechar, eso es. Después sí hay un manejo que también es importante, lo que es la densidad, lo que es el porte injerto, ya, o entre paréntesis, lo que es este patrón, ¿no? Para vigor, para la vigoricidad. Y el sistema de riego también hay que considerar, ¿ya? Que vamos a verlo en su debido momento, y lo que es la disponibilidad de nutrientes. Eso es, ¿ya? Entonces son consideraciones que hay que tener, ¿ya? Que hay que tener para la selección de material genético, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la selección de la variedad del injerto, ¿ya? Así es, ahí está la selección del injerto, donde tenemos, por ejemplo, la más común, que es el estándar por calidad y demanda, ¿no? Como ya sabemos. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la selección de variedad, ¿no? Para el injerto, de hecho, tenemos que usar, ¿no? Polinizadores del tipo B, ¿ya? De que tiene pues de 5 a 10% del diseño del huerto. Y por otro lado, para mejorar la cuaja, ¿no? Como, ¿no es cierto? Como porta injerto, ahí está Sutano, el Bacón, lo que es el Inter, ¿no? Lo que es el Ettinger o Fuerte, o la Americana, dependiendo del contexto. Eso también no es que porque me lo ha recomendado Sutano, no, sino, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es para patrón va a depender del contexto. De hecho, ahora en tema de polinización, también con estas variedades que estamos mencionando, podemos trabajar, ¿ya? Así es, y podemos elegir pues de uno a dos según la floración y lo que es la compatibilidad local. Así, por otro lado, de hecho también pues se busca diversificar, ¿no? Como ya le hemos mencionado, la ventana de mercado, que es muy importante, y evaluar pues las alternativas, como por ejemplo la LAMP, la HAS, que es el GEM, ¿no? Entre otros. Solo si hay compradores ensayando en pequeña escala primero, de hecho es muy importante. Ahora, sobre la selección de la variedad tenemos el ejemplo práctico. Por ejemplo, ¿no? La costa cálida, ¿no? En costa cálida, con cosecha temprana y mercado de exportación, tenemos Hass con 7% de sutano distribuido en hileras, o árbol testigo cada 8 a 10, ¿no es cierto? En Hass. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Ahí está entonces el ejemplo de la variedad. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vamos, paso a paso. Ok. A ver, bueno, comentarios. Gualberto, no sé, al grano, mucha larga. Alberto está desarrollando paso por paso, después no entienden y después no sabemos el por qué estamos eligiendo el patrón entre. Ahora, otra de preguntas, Gualberto nos menciona, amigo, una consulta, ¿va a hablar de vivero o instalación? Creo que el tema está claro, Gualberto.
¿Cuál es el tema? ¿No lo ha visto el título? Y creo que esa pregunta ya es obvia, Walver. Estamos hablando de la propagación, ¿ya? Propagación de palto. Ahí está incluso en la descripción del curso, ¿no? Propagación del palto en vivero, no la instalación del vivero, ¿no es cierto? Ya, pero hay que entender que todo lo que los temas o los temarios que estamos considerando es función, ¿no? A lo que es la propagación, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya ahora hablemos también ya lo que es la selección del portainjerto. Ya, selección del portainjerto entre paréntesis, patrón. Ya entonces ya de hecho vamos a hablar ya de lo que son variedades clonales. ¿Por qué? Porque sabemos que la propagación en cultivo de palto son propagados vegetativamente, ¿no es cierto? Es propagación vegetativa, no es sexual, ¿no? Eso es. Entonces, ¿para qué, no? Para, mayormente se hace la propagación vegetativa o por injerto para la uniformidad y, ¿no? Para tener una buena productividad. Y de hecho, según el clon, vamos a tener tolerancias específicas. Por ejemplo, ¿no? El porta injerto del patrón que tenemos, ahí está, por ejemplo, ¿no? Eh, Puede tener tolerancias a Phytophthora, también a nivel de salinidad, no puede tolerar mayor a 2, digamos 2,5 decisiemens de lo que es la conductividad eléctrica o suelos calizas. Entonces, eso va a depender bastante del porte injerto. Y para ello, de hecho, tenemos ciertas, digamos, ¿no? Que hay que considerar, eh, ¿no? Cuando ya vamos a trabajar para proyectos intensivos, ¿no? Si es vamos a instalar en áreas por hectáreas, entonces, de hecho, hay que considerar las tolerancias específicas de cada injerto. Eso es en clonales. Ahora, por otro lado, hablemos también de lo que es seminales, ¿ya? De hecho, a ver, ya hablamos de lo que es seminales, más económico, y de hecho, por otro lado, ¿no? Pero son, ¿no es cierto?, heterogéneos. O sea, son adecuados si el presupuesto es limitado, el sitio es benigno, eso es. ¿Ya? Ahora, es muy importante conocer los rasgos deseables ¿no? Lo que es el portainjerto, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Qué características debería considerar para elegir, ¿no? Injerto adecuado? Uno, por decir, ¿no? Siempre se ha tenido problemas de fitóftora. Por lo tanto, ¿no? Un rasgo deseable es que tenga pues tolerancia a fitóftora y suelos, digamos, pesados o mal drenados, que tenga tolerancia a eso, porque no todos los contextos o suelos pues va a ser un suelo, ¿no? Adecuado para el cultivo, ¿no? Entonces vamos a tener suelos pesados, mal drenados, entonces es mejor optar que tenga pues tolerancia a estas, ¿ya? Eso es. Y por otro lado está la respuesta, ya la respuesta en salinidad y lo que es el pH alto si aplica, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Ahí está, ¿no es cierto? La respuesta en salinidad y pH alto, vigor acorde al sistema. O sea, eh, de hecho, puede ser menor vigor, ¿no? Para alta densidad. Así es. Ahora, por otro lado, la compatibilidad, que de hecho es muy importante, ¿no? La compatibilidad probada con la variedad elegida. ¿Con qué variedad vamos a trabajar? Las más comunes y las más comerciales tenemos a Hass y a Fuerte. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ejemplos prácticos para poder entender mejor sobre la selección del Portainhart. Por ejemplo, tenemos ahí uno de los ejemplos, ¿no? A ver, hablemos de zona con drenaje justo o historial de pudrición de raíz, pues aquí prácticamente pues hay que priorizar un clonal con tolerancia a fitóftora, ¿ya? Por ejemplo, líneas comerciales como DUSA o lo que es el Duque 7, ¿ya? Entonces serían más adecuadas ya que
tienen tolerancia a fitoftora. Y podemos reforzar a ello con el manejo de drenaje y fosfitos, que es muy importante, o sea, el fósforo, ¿no? Fosfitos. Es un ejemplo. Otro ejemplo, también hablemos de, ¿no? También en contexto de valles interandinos, ¿ya? Ya, valles interandinos con riesgo de frío. O sea, ¿qué patrón puedo optar en un valle, ¿no? Interandino o valle andino, ¿no? Porque de hecho tenemos ese riesgo del frío o el descenso de temperatura. Por lo tanto, aquí ya en este contexto, pues se recomienda trabajar con semillas de raza mexicana o también conocidas como, ¿no? La criolla, ¿no? Así es, entonces, mayormente los que ya somos palteros, como quien dice, sabemos, ¿no? ¿Cuál es la patrón adecuada? Ahí está la mexicana, la criolla, también conocida como americana. Así es. Y de hecho, tienen que ser semillas de raza mexicana seleccionadas o clon por mejor comportamiento en frío. Y podemos injertar, ¿no? A este patrón mexicana, criolla, también llamado como americana, podemos injertar Hass y utilizar fuerte o sotano como polinizadores. Así es. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, otro ejemplo que tenemos son los suelos con pH alto y caliza y agua, ¿no? Algo salina, por decir. Entonces, si tenemos este problema, ¿no? Suelos con pH alto, o sea, es alcalino, además un suelo caliza y agua alto salina, o sea, tiene alta conductividad eléctrica, mayor, digamos, a 2,5 decisiemens por metro, entonces ahí estamos teniendo problemas, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? De hecho, si tenemos este problema, tenemos que elegir clonales con mejor desempeño en caliza y salinidad. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. A ver, por ahí igual tenemos una consulta. A ver, Gualberto, profe, una consulta. ¿Cuántas variedades es mexicana? A ver, no es Gualberto, no estamos, o sea, es una variedad, no es que estamos hablando de que hay varias, sino que se conoce con diferentes nombres, o sea, como criolla también se conoce como americana, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien, pasemos. Ahora pasemos a también otro que estamos dentro, yo creo, de la selección del material genética, donde es importante hablar de fuentes madre, de yemas y estacas, ¿ya? Che, el injerto, ¿ya? De hecho, donde hay que considerar la sanidad y la trazabilidad, que es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adquirir, ¿no? De viveros certificados con bloques madres registrados. Así es. Además, ¿no? Al realizar la compra o vender, ¿no? El material injerto, tenemos que exigir que las plantas madre tengan historia de rendimiento, uniformidad y esté libre de virosis, lo que se abrevia pues como ASB, ¿no? VD, que es el virosis, ¿no? Del mancha de las hojas en palma. Entonces es muy importante también, ¿no? Llevar pruebas periódicas, ¿no? En este proceso. Por otro lado, también muy importante solicitar la trazabilidad completa, como lote, fecha, clon, variedad, lo que es el certificado, el tema de fitosanitario, ¿no? Cómo se ha manejado, o de repente hemos tenido presencia de ciertas enfermedades o plagas, todo ello. Y también importante solicitar, ¿no? El registro de saneamiento, como la desinfección de herramientas, control de, ¿no? Vectores, entre otras, que es muy necesario. ¿Ya? Es muy necesario. Si nosotros no lo tomamos en cuenta, pues en el futuro vamos a tener problemas. Es recién, ¿no? Ah, el viverista o el que me ha vendido no, sus yemas, ah, lo echamos la culpa. ¿Por qué? Porque no lo hemos considerado lo que estamos mencionando. El problema somos nosotros, porque nosotros estamos comprando, de hecho, y tenemos que tener en cuenta qué características debo considerar.
¿no es cierto? ¿O qué es lo que debo solicitar al realizar la compra? ¿No es cierto? O sea, es nuestra responsabilidad. De hecho, por parte del beberista también tiene que ser consciente, pero digamos que el beberista no es consciente, entonces te va a dar pues cualquier cosa. ¿Ah? Eso es. Ejemplo práctico de compra segura, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no? Lo que tenemos que, por ejemplo, si nosotros realizamos las compras de yemas de un vivero, pues tenemos que solicitar el certificado del bloque madre del que proviene las yemas. Otro, también resultado de pruebas de lo que es el virosis del último año. Otro, también podemos solicitar la ficha del clon de portainjerto con desempeño en suelos, aguas similares o no, o a los suyos, obviamente. También podemos solicitar calidad, colón y la fecha de injerto. Entonces son procesos adecuados y procesos que, de hecho, hablemos del profesionalismo, que son, ¿no? Forma correcta. Muchas veces, pues, esto no lo hay y ya lo nego. Trabajamos como se pueda y no es así, ¿ya? Así, entonces, hasta ahí con lo que es la selección de material genético. Tenemos ya a lo que es la producción, ¿ya? Y manejo de patrones, que es muy importante. Cómo vamos a producir y cómo hay que realizar los manejos adecuados, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, cabe señalar que lo que es el patrón o porta injerto no es la base sobre la que se injerta la variedad comercial. Ejemplo, hablemos de lo que es el hash, ¿cierto? Por lo tanto, pues su correcta producción y manejo en vivero no es decisiva para obtener plantas sanas, uniformes, además adaptadas a las condiciones del futuro huerto. Así es, entonces tenemos objetivo del manejo de patrones. O sea, ¿para qué? ¿Por qué es necesario? Veamos. Ya, de hecho, ¿no? Es para obtener plantas vigorosas, sanas, libre de plagas y enfermedades. Eso es, ¿no? Por eso tenemos que hacer un manejo de patrones. ¿Ya? Muy bien, ahora sabemos el por qué. Otro, también, otro de los objetivos del manejo de patrones es lograr uniformidad en crecimiento y desarrollo radicular. ¿Ya? Así es. Por otro lado, tenemos que asegurar la adaptación a las condiciones de suelo, clima y manejo del predio, o sea, de nuestro campo. ¿Ya? Así es. Y el otro objetivo es facilitar un injerto exitoso con alto porcentaje de prendimiento. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Lo que es la producción y manejo de patrones, ¿ok? Muy bien, sigamos. Ya sigamos. Ahora hablemos, ¿no? De hecho, del mismo lo que es la producción de patrones, ¿no? Que es muy importante, ahí tenemos el objetivo, pero ahora vamos a hablar de lo que es la producción de patrones, de dónde o cómo tenemos por dónde tenemos que empezar. Entonces, el primer paso en lo que es la producción de patrones es la selección de la semilla, ¿ya? La selección adecuada de la semilla. Así es. Entonces, de hecho, la semilla del árbol madre tiene que estar identificado y tiene que estar libre de enfermedades, especialmente de lo que es el virosis, que ya les he mencionado. Ya, y este virosis, lo que estamos viendo aquí en la fotografía, esto es el virosis. Ya, aquí lo que estamos viendo aquí, si logran visualizar, ya, aquí tenemos, esto es el síntoma del virosis. Eso es de la mancha, ya, lo que se abrevia, como les vuelvo a mencionar, como ASBVD, ya, es la virosis. ¿Ok? Así es. ¿Ok? A ver, mi Nilton Quinto nos comenta, amigo, ¿dónde puedo conseguir semilla de patrón mexicana? Steve 7 no. A ver, aquí nosotros no hacemos marketing de ninguna empresa. De hecho, son empresas.
No, nosotros estamos en un curso de propagación, hay que entender, por favor, les suplico a todos. Ya, y normalmente como sugerencia, de hecho vamos a encontrarnos en tiendas, ¿no? En tiendas agrícolas, ¿ya? Donde se vende pues semillas, además donde, ¿no es cierto? Donde vende fertilizantes. Hay tiendas agrícolas, ahí podemos encontrar. Ahora, por otro lado, así ya, digamos, centros, que de hecho eso sí es muy necesario, sí también. Ya podemos encontrar en centros de investigación como INIA, pero que están ahí en proceso, ya que también pueden tener semillas de diferentes especies. También podemos encontrar en las universidades. Ya, así es, ¿ok? Muy bien, seguimos. ¿Ya? Entonces, bueno, como les mencionaba, hay que tener bastante cuidado de lo que es el virosis. Ahora, también es importante conocer el tipo, ¿no? Sabemos, ahí está la raza mexicana, que tiene mayor tolerancia al frío y la precoricidad, ¿cierto? También tenemos la raza guatemalteca, que tiene tolerancia moderada a suelos pesados, y la raza antillana, que tiene tolerancia a la salinidad adaptada a zonas cálidas y húmedas. Por otro lado, tenemos que evitar frutos caídos o dañados. Ejemplo práctico, pues en valles interandinos fríos, pues tenemos que usar semillas de criollo mexicano, local bien adaptado, en costa con riesgo de fitóftora, y así optar, ¿no? Por semillas de árboles tolerantes y sanos, ¿no? Para no tener pues problemas así como lo que estamos viendo, porque si nosotros ya hemos tenido patrones con virosis, esto es lo que vamos a tener, lo que estamos viendo. Este es el fruto como resultado que vamos a obtener, ¿ya? Así que bastante cuidado, bastante ojo en la producción de patrones, ¿ya? Y sobre todo en la selección de la semilla. Así es, ¿ok? Muy bien. Seguimos, ya seguimos. Ahora pasemos a lo que es la preparación y germinación. ¿Ya? Preparación y germinación. Por lo tanto, el primero, ¿no? En cuanto a lo que es la preparación y germinación, es la extracción y limpieza, ¿no? Extraer la semilla. Entonces tenemos que retirar, de hecho, la cáscara externa, ¿no? La cual técnicamente pues se conoce como pericarpio, ¿no es cierto? Ya la cáscara externa del pericarpio hay que limpiar y lavar con agua limpia. Eso es el primer paso, ¿no? La extracción y la limpieza. Una vez que hemos retirado, una vez que ya hemos obtenido la semilla y la desinfección, por lo tanto, tenemos que sumergir semillas, ya que de hecho el tamaño, ahí está, ¿no? De hecho, a ver, en cuanto al tamaño, no necesariamente, pero lo que sí es importante es cuánto tiempo vamos a sumergir ¿no? En el proceso de desinfección, que de hecho es de 2 a 5 minutos en solución de lo que es el hipoclorito de sodio. ¿Y qué cantidad voy a echar? Al 1% de lo que es el hipoclorito de sodio. O también puede ser, en vez de hipoclorito, podemos utilizar ya lo que es fungicida sistémico. Por ejemplo, ahí está lo que es el metalaxil a 0,2%. Ahí está la dosis. Y con eso lo aplicamos. Ahí está la desinfección. ¿Ya? Después ya estamos en segundo paso, ¿no? La extracción, la limpieza, la desinfección. Después viene ya la siembra. ¿Ya? Entonces, que normalmente ¿no? Se siembra en la bolsa, ¿ya? ¿No? En la bolsa de polietileno, que comúnmente es de 20 por 25 centímetros de diámetro, o también puede ser de 30 o hasta 35 centímetros de altura. Ya, así es. Y de hecho, cabe señalar que el sustrato tiene que estar suelto, bien drenado y desinfectado, ¿no es cierto? El sustrato. Ahí está, por ejemplo, la más común que se utiliza como sustrato es la arena más el compost maduro más la turba, o en vez de turba también puede ir la cascarilla de arroz. ¿Y cuál es la fórmula? 2-1-1. O sea, 2 de arena, uno de compost y uno de turba o cascarilla de arroz.
¿Cómo es eso 2-1-1? De hecho, dos, no dos, por decir, vamos a preparar por toneladas, 2 toneladas de arena, 1 tonelada de compost y 1 tonelada de turba, puede ser cascarilla. Así es. Y de hecho vamos a estar viendo un poquito más específico el tema de sustrato. Eso es como parte de ejemplo de lo que es la preparación y germinación. ¿Ok? Después de la siembra, entonces ya viene lo que es la profundidad. Ya viene la profundidad, que también es muy importante. Ya, entonces tenemos lo que es, ¿no es cierto? Ya, 2 tercios. Ya la profundidad tiene que ser 2 tercios de la semilla enterrada. Ya 2 tercios de la semilla enterrada, con el ápice hacia arriba. Una vez que ya hemos sembrado, ya, muy importante mantener la humedad sin saturar. Porque si saturamos, también vamos a ayudar a la proliferación de enfermedades fúngicas. Por eso siempre el riego tiene que ser a la capacidad del sustrato. ¿Ya? Así es. A ver, Gualberto nos pregunta, amigo, una pregunta, ¿qué beneficio trae la cascarilla de arroz? Ok, muy bien. A ver, la cascarilla de arroz, de hecho, el beneficio que nos brinda en el sustrato es mejorar prácticamente la estructura del suelo, más que todo, ¿no? A la aireación, ¿ya? La aireación para que pueda respirar las raíces cuando se desarrolla. Y aparte de ello, también, ¿no es cierto? Aparte de ello, de lo que es la oxigenación, mejorar la estructura, también, pues mantiene la humedad. Eso es el beneficio, la importancia de la cascarilla de arroz. Y por otro lado, de hecho, a pasar el tiempo se va descomponiendo y se va librando, ¿no? Nutrientes que de hecho no hay mucho, o sea, es casi inerte, pero igual. Lo mínimo porcentaje que trae igual se va librando, o sea, se descompone. Así es. A ver, eso es. Ahora, Wilfredo Valencia, Inge, es necesario usar su tinglado. No necesariamente, pero por ahí sí podemos usar. ¿Ya? Así es, Gualberto, pero en vivero solo 6 meses se entrega a las plantas. Así es, o sea, a ver, Gualberto, no es que vamos a tener 2 años para que. No, para nada, Gualberto. Sino normal, pues va a ir al campo, igual eso va a seguir con su función. No es que porque ya sale, pues ya no voy a utilizar la cascarilla de arroz. En el campo ya se va a ir descomponiendo. Eso es. O porque soy beberista, pues voy a vender. Al final, cuando llega a las manos del agricultor, no me importa. Pues no es así, ¿no es cierto? Nosotros como viveristas tenemos que prácticamente pues generar confianza con nuestros clientes. Eso es, ¿ya? Eso es, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ya, vamos a continuar. Ahora pasemos a lo que son las condiciones de vivero para patrones, que es muy importante. Eh, no, a ver, Gualberto. No es que sea recomendable, tampoco es la primera opción, Gualberto, ¿ya? No, aquí bien claro estamos diciendo, es una opción a la cascarilla de arroz. No es que siempre va a ser, sino que en vez de turba, por decir, en zonas altoandinas, ¿no? Para producir en vallandinos, podemos encontrar turba, ¿no? De zonas altoandinas. Pero vayámonos, digamos, a zonas tropicales, ¿no? Y es un poquito obtener, ¿no? El tema de turba. Ya, entonces, pero sí se puede tener cascarilla de arroz cerca. Entonces, opto por ello. Entonces, es una opción, una alternativa. No es que siempre tiene que entrar la cascarilla de arroz. Es una alternativa. ¿Ya? Eso es. No es que sea necesario en el vivero. Es una opción. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ya ahora, bueno, pasemos, ¿ya? De una vez pasemos a lo que son las condiciones de vivero para patrones. De hecho, no estamos, ¿no? En la construcción del vivero, pero sí.
tenemos que considerar, ¿no? Las condiciones de vivero para patrones, ¿no? Para una, eh, ¿no? Para una producción adecuada. Entonces, primero que todo, tenemos la sombra inicial. Ya, la sombra inicial, que de hecho es de 50% de radiación durante 2 a 3 semanas. ¿Ya? Así es. Luego, tenemos que reducir, ¿no? De 30% para estimular lo que es la lignificación. ¿Ya? Para que se pueda lignificar o también, de hecho, este proceso de bajar o reducir la sombra a 30% también se conoce también como aclimatación, endurecimiento, ¿no? Entonces, esto en realidad se hace pues para estimular lo que es la lignificación de los tallos especialmente. ¿Ya? Es muy importante. Por otro lado, también tema de riego muy importante, ¿ya? La frecuencia, ¿no? Según del contexto, cómo está la temperatura. También tenemos que evitar encharcamientos, ya que, ¿no? Digamos, en sustratos muy húmedas o encharcadas, podemos tener problemas de fitóftora, que es el enemigo número uno en el vivero para patrones, ¿ya? Así es, y ahí empieza a morir y todo ello, ¿no? Bueno, por otro lado, también está la fertilización, ya para patrones. Por decir, a partir de ya de 3 a 4 hojas verdaderas, ya, a partir de 3 a 4 hojas verdaderas, es necesario, si tenemos riego tecnificado, aplicar a través del sistema fertirriego con NPK balanceado. ¿Y cuál es el porcentaje? El 18, o triple 18. Pero no hay, ¿ya? Entonces podemos comprar por separado y lo formulamos. Ahí está la fórmula. 18 de nitrógeno, 18 de fósforo y 18 de potasio. ¿Y con qué cantidad la aplico a la planta? Ya podemos aplicar con 0,5 a 1 gramo por planta al mes. Así es, al mes a través de fertilización. Y podemos fraccionarlo ya en dos otros 3 riegos. Eso es. Además, podemos alternar con aplicaciones foliares de micronutrientes como zinc, boro y hierro. Ya eso es en cuanto a lo que es la fertilización para patrones. Es mínimo, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, está el control fitosanitario. De hecho, se recomienda pues la inspección semanal. También ahí está la prevención con ¿no? fungicidas biológicos. Y ahí está también Tricoderma SP, bacilos subtiles y lo que es el monitoreo de insectos, que es muy importante. Pero como control fitosanitario sea bastante buenísimo porque vamos a prevenir a la vez controlar con fungicidas biológicos. Ahí está tricoderma, ya bastante buenísimo y bastante, ya, para prevenir, por ejemplo, la fitóftora, ya, tricoderma y bacilos subtiles, ¿ok? Son fungicidas biológicos. Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos ya, ¿no es cierto? Igual estábamos aquí, ¿no? En condiciones del vivero para patrones, pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el manejo de patrones. ¿Ya? Manejo como lo manejamos. De hecho, muy importante, ¿no? Lo que es la selección para injertar. Ya, entonces ya está ahí, ¿no? Ya, digamos, mm, sabemos las características y cómo sabemos o cómo es que voy a determinar. Y si no sabemos, aquí tenemos las características para la selección para injertar. Entonces, la altura adecuada, de hecho, es de 25 a 40 centímetros. La selección para injertar. El diámetro de tallo, ya, el diámetro de tallo tiene que ser de 5 a 7 milímetros en zona de injerto, donde se va a injertar. Ya, aparte de ello, las raíces tienen que estar sanas, blandas y abundantes. Un buen desarrollo radicular. Además, otra de las consideraciones para la selección para el injerto es la ausencia de daños mecánicos
o deformaciones, ¿ya? Así es. Y después de ello ya viene pues lo que es el mantenimiento, ¿ya? Lo que es el mantenimiento antes y después del injerto, ¿no? De lo que es la producción o lo que es manejo de patrones. Veamos entonces. Antes, ya, antes, de hecho, antes del injerto, tenemos que evitar estrés hídrico, ¿ya? Antes del injerto, tenemos que evitar estrés hídrico o exceso de fertilización nitrogenada. ¿Por qué? Porque una vez que va a entrar la planta en estrés hídrico, la, ¿no? El injerto va a ser difícil, que la planta se estresó y vamos a tener problemas de lo que es el xilema y floema. Por lo tanto, a que tengamos éxito en el injerto, no va a ser, o sea, no va a ser, digamos, con alta probabilidad, sino bajísima. ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas con estrés hídrico. Y como vuelvo a mencionar, porque ya vamos a tener alteración de xilema y floema, que por ese medio, pues hay intercambio, ¿no? De nutrientes, ¿no? Xilema, agua y nutrientes de las raíces. Floema, ¿no? Trae prácticamente, gracias a lo que es el fotosíntesis, ¿no? Trae carbono prácticamente y lo convierte en carbohidratos. Entonces eso no va a ocurrir cuando tenemos estrés hídrico. Y ahora, por otro lado, mencionaba también el exceso de nitrogenada. ¿Y por qué no? Porque también más vamos a desarrollar la área foliar rocha, las hojas, y más van a estar más débiles, más susceptibles a enfermedades. ¿Ya? Eso es. Entonces eso tenemos que, ¿no? Considerar antes del injerto. También tenemos que mantener follaje sano para asegurar reservas. ¿Ya? Así es. Y después, ¿qué hacemos? Ya después, de hecho, después del injerto, pues hay que reducir la sombra los primeros 7 a 10 días, ¿no? Lo cual se conoce, ¿no? Como post-injerto. Ya reducir sombra los primeros 7 días después ¿no? Después del injerto. Muy importante. También tenemos que controlar la humedad para evitar fallas de prendimiento. Y retirar rebrotes del patrón por debajo del punto de injerto. ¿Por qué? Porque eso de rebrotes va a quitar energía, no se va a quitar nutrientes. Nosotros ese rebrote en patrón no queremos. ¿Ya? Así es. Esos son, digamos, el mantenimiento antes y después del injerto. Muy importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos también a conocer lo que es la bioseguridad, que de hecho es muy importante. ¿Ya? Muy importante. Por lo tanto, de hecho tenemos, ¿no? Las herramientas, ¿ya? Las herramientas desinfectadas con alcohol, ¿ya? A 70% o flameadas antes de cada lote. Muy importante, ¿ya? La desinfección de herramientas es parte de bioseguridad, ¿ya? La producción y manejo de patrones. Por otro lado, los pisos tienen que estar limpios y sin charcos. Además, el personal tiene que estar con calzado y manos limpios para que pueda trabajar, para que pueda manipular. Importantísimo el uso de guantes en injertación, ¿ya? Es parte de bioseguridad. Y así vamos a evitar, ¿no? La infección, el contagio, la contaminación cruzada y todo ello, ¿ya? Así es. Ya, ahora, de hecho, en cuanto a, ¿no? a lo que es la producción y manejo de patrones, tenemos recomendaciones prácticas. Por ejemplo,
¿no? Rotar sustratos para evitar acumulación de patógenos. También no producir patrones en suelos directos, siempre en bolsas, aunque de hecho es obvio, ¿no? Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque he visto agricultores que producen patrones en suelo directo y después recién están pasando de bolsa y eso no es lo adecuado, ya no es lo adecuado, algo obvio. También se recomienda etiquetar lotes con fecha de siembra y procedencia de semilla. Y finalmente, pues hay que mantener registro técnico de cada lote, como la germinación, la fertilización, lo que es la sanidad, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ya entonces ahí lo tenemos. Tema de las recomendaciones prácticas sobre la producción y manejo de patrones. Ahora sí, de una vez por todas, pasemos a conocer las técnicas de injerto en PAL. Ya, por lo tanto, de hecho, el injerto en el cultivo de palto, pues es unir prácticamente una variedad comercial con un patrón o portainjerto. Es, ¿no es cierto? Es el de aporte, pues vigor, adaptación y resistencia. En cuanto a su éxito, de hecho, pues depende de la técnica utilizada, la calidad del sistema, las condiciones del vivero. Ya, y importante conocer los principios básicos del injerto. Uno, uno de los principios es la compatibilidad genética, como patrón, variedad, que deben ser de Persia americana, del palto, ¿no? Eso es. También está la alineación del cambio, ¿ya? Ya tiene, de hecho, es, ¿no? Imprescindible para la unión y la circulación de savia. Así es. A ver, otro principio básico es la sanidad del material, ya libre de virus, viroides y las bacterias y hongos. También hablemos de las herramientas limpias y afiladas. Ahí está la desinfección con alcohol, que ya lo hemos mencionado, al 70% antes de cada planta. Y la época adecuada, de hecho, es cuando el patrón está en crecimiento activo, o sea, con flujo de savia, y las yemas del injerto están maduras. ¿Ya? Ahí es lo adecuado. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Ahora pasemos a conocer ya de una vez por todas tipo de injerto en PAL. Lo primero que tenemos es el injerto de púa, o se conoce también como de garrote o inglés, el injerto de púa. Para ello vamos a necesitar patrones de 5 a 10 milímetros de diámetro. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer, así como podemos ver en la figura, ¿no? Aquí nos muestra una figura. De hecho, vamos a hacer el corte en patrón a 20 a 25 centímetros del cuello, ya de la planta. Luego realizamos un corte longitudinal, una ranura, ¿no? ¿Y cuánto es el tamaño? De 3 a 4 centímetros. Y una vez que ya hemos realizado el corte de la longitudinalidad, lo que es la ranura, ya viene la preparación de la púa, lo que es la ramilla de 8, ¿no es cierto?, a 10 centímetros, con 2 a 3 yemas en forma de cuña, así como estamos viendo en la, ¿no? en la figura. Luego insertamos la cuña alineando el cambio en al menos un lado. Después amarramos con cinta plástica y sellamos con cera o parafil, ¿ya? Con lo que es el parafil. Y ahí está el proceso. Primer paso, segundo paso, el tercero paso. Ahí está el injerto de púa terminal, ¿no? Llamado también como injerto de púa nada más o como injerto de garrote o inglés. La ventaja de este tipo de injerto, de hecho, es bueno, ¿no? Porque tiene alto porcentaje de rendimiento si se hace con, ¿no? En flujo de savia. Desventaja. Pues de hecho, se requiere destreza para no dañar el cambio, ¿ya? Y cuando dañamos el cambio, ahí a veces el prendimiento es difícil, ¿ya? Así es. A ver, por otro lado, tenemos lo que es el injerto de yemas, ¿no? Injerto de yema lateral o chip budding. Ya, entonces para ello vamos a usar patrones de 4 a 7 milímetros. Y es ideal para producción masiva.
Así es. Procedimiento. Hacemos un corte en yema con 2 a 3 milímetros de madera en la parte posterior. Y en el patrón igualmente hacemos un corte en la bisel, ¿no? En la bisel igual al tamaño que la yema, ¿ya? Y colocamos la yema y amarramos con cinta transparente o parafilm. Y después de 15 a 20 días verificamos prendimiento y corte del patrón sobre la yema. Aquí no vamos a cortar como en el injerto de púa hacia allá, ¡tac! Cortamos, no, sino cuando ya la yema, digamos, ¿no? Ha prendido, recién vamos a cortar. Y después de 15 a 20 días. Y la ventaja de este tipo de injerto, de hecho, pues es buena. También nos permite pues usar poco material del injerto y es rápido, además económico. Desventaja, pues requiere precisión en cortes, ¿ya? Porque si lo dejamos así como que más, o sea, no es exacta, ahí es problema. Ya puede entrar hongos y el tema de cambio es un poco complicado, ¿ya? Eso es la desventaja prácticamente. Ejemplo práctico, pues en viveros certificados se usa chip, ¿no? Chipbuding o yema lateral, injerto yema lateral para aprovechar yemas de bloques madre con material limitado, ¿ya? Así es. Y otra de las técnicas de injerto en palto tenemos el injerto de hendidura, ¿ya? Donde vamos a trabajar, ¿no? Con patrones con mayor diámetro, o sea, de 1 a 2 centímetros de diámetro. Procedimiento igual, lo primero que hacemos es corte, ¿no? El patrón de forma recta, ¿ya? Así es. Luego vamos a abrir una hendidura central de 3 a 5 centímetros. Luego preparamos la púa en cuña y colocamos alineando al cambio, así como estamos viendo en la fotografía. Luego ya amarramos y sellamos con cera, ¿ya? La ventaja, el hecho es sencillo y seguro en diámetros grandes. La desventaja es en lo que es la cicatrización. ¿Por qué? Porque es más lenta la cicatrización, ¿ya? Eso es. Ya también hablemos del el injerto en corona. Ahí lo tenemos en la fotografía. Ya, el injerto en corona, de hecho, es un cambio ya de variedad de plantas establecidos o patrones, ¿no? Gruesos. Procedimiento, pues vamos a realizar un corte, ¿no? Corte en el tronco, dejando 20 a 30 centímetros. Luego viene ya el inserte de varios púas, pues de 2 a más, en cortes verticales entre corte, ¿no? Lo que es entre corteza y madera, así como vemos, ¿no? Corteza y madera. Y amarramos y sellamos. Así de sencillo. Ventajas. De hecho, esto nos permite, ¿no? Reconvertir huertos, ¿ya? Desventaja, de hecho, tiene pues alto riesgo si el patrón está débil. O sea, no puede prender a veces. Cuando el patrón está débil o de repente pues tiene problemas fitosanitarios. ¿Ya? Y aquí tenemos también las consideraciones de factores para un buen prendimiento. Primero, la selección de púa o el injerto. ¿Ya? Hablemos de la selección de púa. Ya, madera semimadura. Ya la madera semimadura con yemas bien formadas, provenientes de planta madre certificada. Es un factor para un buen prendimiento. Otro, humedad y temperatura. La humedad adecuada. Ya la humedad, digo, la temperatura adecuada, como lo mencioné en el principio, aquí lo tenemos. Es de 18 a 25 grados Celsius, la temperatura adecuada. Y la humedad relativa alta que favorece la cicatrización. Cuando hablamos de, ¿no? de humedad relativa alta, estamos hablando mayor a 70% de humedad relativa. Después tenemos la protección ¿no? de post-injerto, sombra ligera, riego moderado, eliminación de brotes no deseados en el patrón. Y lo que es la desinfección constante, ¿no? Para evitar la transmisión de virosis y patógenos de madera. Y después de ello, de hecho, tenemos cuidados posteriores.
Por ejemplo, ¿no? Retirar ataduras a los 25 a 30 días para evitar estrangulamiento. También es importante emplear tutor para proteger el injerto del viento. ¿Ya? Ahí está también la fertilización ligera para estimular crecimiento. Ya no se preocupen, también vamos al tema de fertilización. Ya le hemos visto del patrón, ahora ya del planta injertada, ¿no? Eso es. Y también tenemos que monitorear y controlar, ¿no? Insectos chupadores y hongos en la zona de unión. Así es. Ok, muy bien. Ya, y tenemos entonces, ¿no es cierto? Lo que son las técnicas de injerto en palma. Y ahora pasemos ya a conocer sustratos y nutrición en vivero. ¿Ok? Ya es muy importante. Ya, por lo tanto, pues cabe señalar que el éxito en lo que es la producción de plantas de palto de alta calidad, de hecho, pues depende de un sustrato adecuado y un plan de nutrición balanceado. Y hay que entender que ambos factores determinan la salud radicular, el crecimiento uniforme y lo que es la capacidad de la planta para establecerse rápidamente en campo. ¿Ya? Y tenemos las características ideales del sustrato. Por lo tanto, un buen sustrato para palto debe cumplir con las siguientes características. Uno, alta porosidad total, que debe tener de 50 a 60% para favorecer oxigenación de raíces. Otra de las características, buena retención de humedad sin encharcamiento. Agua fácilmente disponible de 20 a 25%. Muy importante. Otra característica ideal, drenaje rápido. ¿Por qué? ¿No? Para evitar fitóftoras sin amonio. Porque cuando hay más humedad, vamos a tener problemas con fitóftora. Otra característica, pH ligeramente ácido. El pH adecuado es de 5,5 a 6,5. Para una además libre de patógenos, de semillas, ¿no? Libre de semillas de malezas. Por otro lado, también debe tener bajo contenido de sales. En cuanto a lo que es la conductividad, en este caso, pues tienen que ser menor a 1,5 decisiemens por metro. ¿Ya? 1,5 decisiemens por metro. Ese es el límite. Más de eso ya vamos a tener problemas. Entonces tiene que ser menor a 1,5 decisiemens por metro. La conductividad eléctrica. Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora pasemos a conocer componentes comunes de sustratos para vivero de palto. Aquí hay como, o sea, hay varias combinaciones, no es solo una. Ya, por ejemplo, ahí tenemos componentes, su función principal y las observaciones. Lo que preguntaba, a ver, ¿quién preguntaba? Gualberto, si no me equivoco. Sí, Gualberto, ¿no? A ver, cada una vamos a caracterizar. Primero tenemos la arena lavada, que su función principal es para una buena aireación y buen drenaje. ¿Ya? Y podemos usar granulometría media y lavar para eliminar sales. Así es. O sea, eso se conoce también como arena lavada. Ya, por otro lado, tenemos la turba, ¿no? Que también, de hecho, tiene una retención de agua y material orgánica. Ya, y de hecho, hay que tener en cuenta que, de hecho, la turba, pues, puede acidificar, ya, o sea, puede bajar, si el pH es alto, sí, puede bajar y mejorar su estructura. Debe estar libre de patógenos, eso sí. Y muchas veces, de hecho, se trata, pues, o sea, la turba hay que desinfectar, ¿ya? Así es. Si nosotros ya estamos obteniendo de campo, o sea, hay que desinfectar. Y lo hemos visto los desinfectadores, ¿cierto? Hipoclorito de sodio, ¿qué más? Fungicidas. Ya saben el porcentaje cuánto. Ya, muy bien. Después tenemos la cascarilla de arroz carbonizada. Ya la cascarilla de arroz. Su función principal es para la aireación, también para el control de patógenos. ¿Por qué? Como les decía, mantiene una humedad adecuada, o sea, mantiene una humedad a la capacidad del sustrato. ¿Ya? Eso es. Observaciones, de hecho, es, ¿no? La cascarilla de arroz es ligera y estéril. Y lo que sí aporta es silicio.
También tenemos compost maduro, ¿ya? Y compost, de hecho, pues aporta nutrientes y microorganismos benéficos, lo cual es bastante buenísimo para la planta, ¿ya? Y el compost, pues debe estar completamente descompuesto y libre de malezas, ¿ya? Así es. Por otro lado está lo que es la perlita o vermiculita, ¿ya? Perlita o vermiculita, ¿ok? Y su función principal de la perlita o vermiculita es la aireación y lo que es la retención de humedad, ¿ya? Y cabe señalar que la perlita pues aporta aireación y la vermiculita retiene más agua, ¿ya? Así es, y aquí tenemos ejemplo de mezcla recomendada en volumen. Ya por decir 40%, de hecho en la anterior ya hemos visto, pero aquí lo vamos a repetir. Otro ejemplo, ¿no? 40% de arena lavada, 30% de turba rubia o lo que es llamado también, ¿no? Como peat moss, de hecho que es la misma turba rubia, ¿ya? O su se conoce como turba, ¿no? Y 20% de cascabel de arroz carbonizado. Y 10% de compost maduro. Y desinfectar todo el material antes de usar. A vapor o también puede ser a solarización o usando fungicidas. Así es, ¿ok? Muy bien. Ya, y aquí tenemos ya la desinfección del sustrato, o sea, todo especificado. No vayan a pensar, el ingeniero nos quiere decir. Y aquí recordemos, ¿ya? Porque ya hemos visto una partecita anterior, pero aquí vamos a especificar un poquito más. Ahí aquí hablemos específicamente de la desinfección del sustrato. Ya primero está la solarización, ya, lo cual consiste en exponer mezcla húmeda bajo plástico transparente por 4 a 6 semanas. Ya, es una forma de desinfectar el sustrato. Ya, otra forma es la vaporización o por vapor, ¿no? Con 70 a 80 grados Celsius por 30 a 45 minutos. Y es eficaz ¿no? Es bastante eficaz contra hongos y nematodos, ¿ya? Y otra forma de desinfectar ya es químicamente, ya donde se puede trabajar, ¿no? Con soluciones de formalina, por ejemplo, ¿ya? Soluciones de formalina, así es, producto a 2%, o también se puede trabajar con fungicidas, ¿de cierto? Con menos recomendados por impacto ambiental. De hecho, ya trabajar o guiarse con la ficha técnica en cuanto a la dosis, ¿ya? Así es. También otra forma de desinfectar es de forma biológica. De hecho, podemos incorporar pues tricoderma sp y bacilos subtiles para la protección radicular. Eso ayuda bastante ya que tricoderma sp y bacilos subtiles no funcionan como antagonistas. ¿Y por qué, a qué se le llama antagonista? Pues le conoce a los microorganismos que se desarrollan en la raíz de la planta y ya no lo dejan ingresar a los patógenos. Es como decir, ya tengo mi espacio, tú ya no entras. Entonces ya prácticamente vamos a controlar. Se va a prevenir, más que controlar, se va a prevenir. Así es. Y entonces ahí tenemos 4 formas de desinfectar el sustrato. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahora es muy importante también la nutrición en vivero de palto. Tenemos las etapas y lo que es el requerimiento. Ya, etapas de requerimientos. Primero, entonces tenemos lo que es la germinación y plántulas. Ya, germinación y plántulas, que de hecho es de 0 a 30 días. Ya, el nitrógeno tiene que ser mínimo, ya en esta etapa, ya en germinación y plántula, mínimo nitrógeno, fósforo y micronutrientes, lo que es el boro zinc. Y se tiene que evitar excesos de sales, ¿ya? Y lo recomendable es riegos con solución nutritiva suave, ¿ya? Así es. De hecho, en cuanto a lo que es la conducta eléctrica, recomendable en esta etapa es que esté pues dentro del rango, que puede ser de 0,8 hasta máximo de 1 de Siemens por metro.
ya en esta etapa de germinación y plántalo, porque si la conductividad salta, lo va a quemar. Así es. Después tenemos lo que es el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo, que de hecho ya es de 30 a 90 días. Ya aquí sí, en crecimiento vegetativo vamos a tener mayor demanda de nitrógeno para las hojas y tallos. Ya mayor demanda de nitrógeno para las hojas y tallos. Ya. Y también ya va a necesitar lo que es el potasio y calcio para la resistencia y para el desarrollo radicular. Entonces, pues tenemos que aplicar lo que es el NPK balanceado con lo que es el triple 18, ¿no? 18 de nitrógeno, 18 de fósforo y 18 de potasio. Vía fértil, lo más recomendable. Después tenemos el pre-injerto, ¿ya? Pre-injerto, después post-injerto, que ocurre de los 90 a 150 días. Y tenemos que ya, pues, mantener, ¿no? O, ¿no es cierto? En esta etapa ya tenemos que mantener vigor moderado para facilitar rendimiento. Y los micronutrientes adecuados va a ser el boro, zinc y hierro para actividad meristemática. Además, aquí en esta etapa, pues tenemos que evitar el exceso de nitrógeno, ¿no? Para evitar que cause pues lo que son los tejidos blandos. Y cuando tenemos tejidos blandos es más susceptible a plagas y enfermedades. Por eso es muy importante ya reducir o evitar el exceso de nitrógeno. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora aquí tenemos un pequeño plan, ¿ya? Un pequeño plan de fertilización orientativo. Y más recomendable, como vuelvo a mencionar, es por mediante fertirriego. Ya tenemos la etapa, el fertilizante, la dosis aproximada y la frecuencia. Por decir, en germinación se recomienda pues el fosfato monamónico más quelato de zinc y la dosis aproximada con 0,5 gramos por litro. Frecuencia una vez por semana. En etapa de crecimiento, nitrato de calcio más nitrato de potasio. Dosis aproximada de 1 a 1,5 gramos por litro. Frecuencia 2 veces por semana. En preinjerto, eh, recomendable fertilizar con sulfato de potasio más ácido bórico. Dosis aproximada con 0,8 a 1 gramo por litro. Frecuencia una vez por semana. Ya, eso, hay un pequeño plancito para que puedan orientarse. Ya, y de hecho también alternar pues las aplicaciones foliares con micronutrientes como el boro, ¿no? Con la dosis 0,3 gramos por litro o zinc, ¿no es cierto? eh, que la dosis zinc con 0,5 gramos por litro cada 15 días. Así es. ¿Ok? Bien, entonces ahí les dejo la tabla. Ya, entonces hasta ahí con lo que son los sustratos y nutrición en vivero. ¿Ya? Así es, así sean mínimas, muy importante. Ahora pasemos al control fitosanitario en vivero. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿no? El vivero, de hecho, es como sabemos, ¿no? Es el primer filtro de sanidad del cultivo de palta. Y un manejo fitosanitario adecuado, de hecho, va a prevenir la introducción, lo que es la diseminación de patógenos y plagas que pueden comprometer el rendimiento del huerto. Principios clave, ahí está la prevención ante decoración, monitoreo constante, la bioseguridad estricta y el uso responsable de insumos. ¿Ya? Entonces veamos, ¿no? Los principales problemas fitosanitarios en vivero en el cultivo de palta. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos. Eh, tenemos ya enfermedades. Ya tenemos enfermedades aquí. Ahí están las enfermedades, agente causal, síntomas, las condiciones favorables y medidas de control. ¿Ya? Entonces, tenemos primero, ¿no? Lo que es la pudrición de raíz y cuello. El agente causal es la Phytophthora cinnamoni. ¿Ya? Agente causal Phytophthora cinnamoni.
Síntomas. Vamos a tener amarillamiento, marchitez, raíces negras y blandas. Condiciones favorables. Vamos a tener exceso de humedad y mal drenaje. Son las condiciones favorables para que se dé pues la enfermedad, ¿no? Lo que es la podrición de raíz y cuello, por agente causal que es Phytophthora cinnamomum. ¿Cómo podemos controlar? Pues de hecho, de forma preventiva. Ya hay que tener o hay que mantener el sustrato bien drenado. Ya también está el uso de injertos tolerantes, fosfitos y tricoderma sp. ¿Ya? Otra enfermedad común que tenemos es atracnosis. ¿Ya? Así es, que de hecho síntomas que vamos a tener por atracnosis son manchas negras en hojas y brotes. Y las condiciones favorables de atracnosis es alta humedad, poca ventilación. Po- Por eso se va a dar esta enfermedad. Podemos controlar a través de poda sanitaria, manejo de humedad, también con la aplicación de bacilos subtiles y fungicidas preventivos. Por otro lado, también vamos a tener problemas de ¿no? Cangros y manchas, como ¿no? Fuma o lo que es de hecho el agente causal es fuma o lo que es el butriospairía, ¿no? Síntomas. Vamos a tener lesiones oscuras en tallos y lo que es la corteza agrietada, ¿ya? Condiciones favorables para esta enfermedad es el estrés hídrico y las heridas. Por esa misma razón se va a dar. Medida de control, ahí está la desinfección de herramientas, sellado de cortes y el manejo de riego, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien, entonces ya conocemos enfermedades, agente causal, síntomas, condiciones favorables y las medidas de control, ¿ya? Ahora pasemos a conocer las plagas comunes, ¿ya? Igual tenemos las plagas, daño, control y control químico, o sea, control cultural, biológico y control químico, si es necesario. Ya primero que tenemos es TRIPS, la más común, que ocasiona deformación de hojas tiernas y plateado. Por lo tanto, no, por defecto va a alterar la fotosíntesis. ¿Ya? Así es. Y tenemos control cultural y biológico. Culturalmente, ahí está las mallas anti-insecto. Biológicamente, para control de TRIPS, ahí está la liberación de Orios sp. Es una especie que es un enemigo natural que nos ayuda a controlar a TRIPS. ¿Ya? Liberación de Orios sp. Es un nombre científico. Ahí podemos encontrar información sobre ello. ¿Ya? ¿Ya? Así es. Control químico, ahí está, ¿no? Espinosat, ¿ya? Ahí está Espinosat, el ingrediente activo. Si nosotros queremos ya trabajar de forma, digamos, de forma químico, ahí está el ingrediente activo Espinosat y también podemos trabajar con abamectina para control de TRIPS, ¿ya? Así es. Otras plagas tenemos a los áfidos, ¿ya? Daño, de hecho, tenemos chupado de savia y la transmisión de virus. Control, ahí está control de malezas, o sea, de forma cultural y de forma biológica, liberación de afillos colimán, que también es una especie que es un enemigo natural para el control de áfidos. Control químico, tenemos a imidacloprid y acetamiprid. Así es, esos son los ingredientes activos. Ahora, por otro lado, también tenemos a la arañita roja. Daño, vamos a tener bronceado y caída de hojas. ¿Ya? Control cultural, aumento de humedad, ¿ya? Y el control biológico ya está los ácaros benéficos, ¿ya? Ácaros benéficos. Nos ayuda contra que son, de hecho, son ácaros depredadores. Ya también es un enemigo natural. Control químico, ahí está la abamectina y también tenemos a vilmectina, ¿ya? Como ingrediente activo. Y tenemos a mosca blanca, ¿ya? Mosca blanca. Daño de mosca blanca, de hecho, vamos a o encontrar o nos va a generar melaza, fumagina
y el debilitamiento en general de la planta. Control cultural, ahí están las trampas amarillas y ahí caen las moscas blancas. Y si hablamos ya de control biológico, ahí está la encarsia formosa, ¿ya? El control biológico de la mosca blanca. En control químico, ingredientes activos que tenemos, ahí está, por ejemplo, ¿no? ¿no? Lo que es el pimectrocina y buprofecina. Ya, entonces ahí tienen las formas de poder controlar las plagas. Y es más específico, ¿no? No es como las de enfermedades mayormente está en la prevención. No necesariamente pues hay que trabajar con control químico, nada de ello. Como lo hemos visto, es más preventivo, ¿ya? El control de drenaje, entre otros. ¿Ya? Ahora tenemos, ¿no? Las estrategias de manejo integrado en vivero, ¿ya? Entonces tenemos la prevención y bioseguridad, que de hecho ya hemos visto, ¿no? El porcentaje, el alcohol, ¿no? Ahí está la desinfección de herramientas con alcohol a 70%, calzo de ropa limpia para ingresar al vivero, que es muy importante. También debemos de contar con fuentes de agua segura, libre de patógenos. Y si es posible, hay que desinfectar, ¿no? Con lo que es cloro, 1 a 2 partes por millón. Y bloques de madera protegidos, ya y libres de lo que es el viroide de mancha solar del palo y lo que es la fitóftora. En manejo cultural, ahí está, ¿no? Ya los sustratos estériles y bien drenados. Además, hay que evitar encharcamientos como riego moderado y controlado. Por otro lado, está la ventilación y orientación adecuada de cama para reducir la humedad. Y sobre todo, la eliminación inmediata de plantas enfermas junto con la bolsa y el sustrato. En cuanto a lo que es el manejo biológico, está la inducción preventiva con tricoderma, ¿ya? Tricoderma sp sustrato. Y por ahí se preguntarán cuánto. La cantidad es 10 a 20 gramos por bandeja o bolsa. Ah, eso es la dosis. Y las aplicaciones periódicas con bacilos subtiles y bacilos ¿no? Liquefaciens, que de hecho es un nombre científico, ¿no? Follaje en sustrato. Por otro lado, también está el uso ya de extractos botánicos como el aceite de neem o el de ajo o ají para control preventivo de insectos. O sea, es de forma, digamos, más biológico. Ahora, cuando ya hablamos de lo químico, ya saben que hemos visto, o sea, que tenemos ingredientes activos. Ya solo si el monitoreo lo indica, lo podemos trabajar de forma químico. ¿Ya? Así es. Y ahora sí pasemos a conocer, así de forma breve, el manejo ambiental en vivero. Y sobre todo tiene que ver con conocer los rangos adecuados, ¿no? De cada factor. Entonces empecemos por la temperatura. ¿Ya? Y el rango óptimo de la temperatura es, ¿no? 18 a 25 grados Celsius, especialmente en etapa de crecimiento. Ya, esto de 18 a 25 grados Celsius durante el día y no menores a 10 grados Celsius en la noche. Así es. ¿Ok? Muy bien. Em, de hecho, sobre ello, medidas de manejo, ahí está el uso de malla de sombra, ¿no? De 30 a 50% en zonas cálidas. Pero si estamos en zonas ya frías, de hecho, hasta más, ¿no? Con 70 hasta 80 se ha trabajado, ¿ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien, ahora también hablemos de la humedad relativa. La humedad ideal, ya humedad ideal relativa es de 60 a 80%, ¿ya? Y cuando hay humedad relativa muy alta, o sea, mayor a 85%, ya vamos a tener riesgo de hongos como botritis, que es, de hecho, bastante común en las plántulas, ¿ya? Así es. ¿Ok? ¿Y cómo podemos manejar? A través de nebulización en horas secas. Nebulizar, ¿no? Como un riego por aspersión, pero más fina, nebulización. Ya, luz. También hablemos que de hecho las plantas requieren una buena luminosidad, ¿ya? Así, o sea.
luz directa e intensa en vivero, pero puede dañar tejidos jóvenes. Por lo tanto, ya saben que de hecho vamos a utilizar mallas de sombra, ¿no? Como malla Rachel, ¿ya? El sombrero, como les vuelvo a mencionar, es de 30 a 40% de crecimiento inicial, ¿ya? Y poco a poco vamos a bajando, ¿no? Vamos a reducir gradualmente lo que es el sombrero para la aclimatación antes del trasplante, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora ya la parte final que es muy importante, ¿no? Lo que es el acondicionamiento y lo que es el endurecimiento de plantones. Ya, entonces, de hecho, es muy importante, ¿no? Y ya por decir, tener estos momentos, ¿no? Para que pueda salir el plantón al campo. Por lo tanto, cuando el patrón ya presente injerto consolidado, o sea, ya cicatrizado y brote principalmente lignificado, es un momento adecuado ya para preparar a la planta para que salga al campo definitivo. También tenemos que incrementar resistencia mecánica de tallos y raíces y así disminuir el choque de trasplante. Y altura máxima es de 40 a 60 centímetros. Además, tenemos que adaptar las plantas a una radiación solar directa y menor humedad relativa para que se adapten. Y mejor eficiencia, ¿no? En el uso del agua y nutrientes. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo que es el proceso paso a paso, lo que es el acondicionamiento y lo que es el endurecimiento de plantas son lo siguiente. Primero, ya saben, ¿no? La reducción gradual de sombra. Ya reducimos de 50 a 30 y hasta 0%. Sí, de forma gradual, en un periodo de 3 a 4 semanas. Después ya viene, ¿no? Lo que es el control de riego. Igualmente, el riego también tenemos que disminuir la frecuencia y aumentar, ¿no? Los intervalos entre riegos más, ¿no? Riegos prácticamente para fomentar las raíces profundas y así evitar marchites severa. Ya, porque si nosotros bruscamente lo sacamos de un riego normal, o ahí pues entra en estrés la planta. ¿Ya? Así es otro. Manejo nutricional, ya saben cómo hay que hacer, pero en este caso ya en la preparación de la planta, de hecho, el uso de fertilizantes con mayor porcentaje es el potasio y el calcio. ¿Para qué? ¿No? Para reforzar paredes celulares. Y lo que vamos a disminuir es el nitrógeno, ¿ya? Que promueve pues tejidos tiernos y susceptibles a plagas y enfermedades, por esa misma razón. Y también importante, ¿no? Una exposición a viento moderado, ¿ya? Así es. ¿Para qué? Para estimular el engrosamiento del tallo. Y tenemos también lo que es el endurecimiento de fitosanitario. De hecho, es recomendable aplicar tricoderma en sustrato y bacilos subtiles en follaje, ¿ya? Así es. ¿Ok? Pero entonces son procesos que hay que tener en consideración para el acondicionamiento y para el endurecimiento de plantones. ¿Ya? Y indicadores de planta lista para campo. De hecho, vamos a tener hojas con cutícula más gruesa y color verde intenso. También vamos a visualizar brotes lignificados y tallo firme. El sistema radicular abundante sin enrollamientos críticos. Y sobre todo ahí está la ausencia de plagas y enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Ahora aquí tenemos un pequeño ejemplo de cronograma de endurecimiento en 21 días. Por decir, primera semana, la sombra vamos bajando 50 a 30. Frecuencia de riego cada 2 días. ¿Ya? Y inicio de exposición a luz más intensa. Así poco a poco, ¿no? Segunda semana, bajamos el porcentaje de sombra de 30 a 15%. Frecuencia de riego cada 3 días. Y aquí ya, ¿no? Tenemos que introducir el viento moderado. De la tercera semana, ya la sombra bajamos de 15 a 0%. Frecuencia de riego cada 4 días. ¿Ya? Y preparar para traslado, ¿no es cierto? Y dar una última inspección fitosanitaria. Listo. Y la planta está lista para el campo definitivo.
Así es, ¿ok? Muy bien, entonces de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro curso, ya siendo 7:37 minutos. Ya lamentablemente nos hemos pasado la hora, ¿no? 7 minutos, pero igual si habría alguna pregunta, adelante. Les escucho. Pueden activar su micrófono y participar, o también pueden dejarme sus comentarios, su pregunta al chat. Bien, no habiendo preguntas, entonces vamos a darlo por finalizado nuestro taller y agradecer pues a todos los participantes por optar por este centro de estudio de alta formación global. Bien, y nos vemos pues en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.